Ustedes podrían pensar que hoy voy a presentar a alguien, pero no, les tocó conmigo hoy. Les tocó conmigo y es una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra, lo que el Señor hoy entregó a nosotros. Lo que está pasando hoy, lo que este video que nos acaban de presentar, ilustra totalmente lo que el Señor quiere compartir con nosotros hoy. Apreciamos totalmente todo lo que la familia Olmos hace por servicio a su casa. A Manu lo apreciamos. Hasta Tairón sirve en esa casa. ¡Qué bendición! Cuando el pastor me habló de que tenía que predicar este fin de semana, pues yo no podría dejar de estar influenciado por algunas cifras que se me vinieron a la cabeza. Mi mente es un poco cuadrada, mi mente es un poco cuadriculada y entonces vienen cifras a mi cabeza. Por ejemplo, estamos cumpliendo 20 años en la iglesia. El lugar de su presencia está cumpliendo este año 2013 20 años. Y es un privilegio, creo yo, que usted esté participando de esto, que su familia esté participando de esto. ¿No cree usted? Yo daría un aplauso, por ejemplo. Pero también vino otra cifra a mi cabeza. Estoy cumpliendo 25 años de matrimonio. No vaya a aplaudir. Y esto empezó a influenciar un poco la palabra que previamente el Señor me había dado. Este mensaje pues tiene y está muy involucrado en lo que es la familia, lo que nosotros como familia tenemos que hacer, todo lo que está pasando en mi vida, pues tengo que hacer referencia y permítamelo hacer en un segundo. No había ministrado, por ejemplo, con mi hija, me había tocado predicar con mi hija y ella estando ministrando ayer. Paola, mi otra hija, estuvo ministrando en el Overflow la semana pasada. Mi esposa fue invitada por la pastora a estar también en la reunión de mujeres. Nosotros como familia estamos agradecidos y apreciamos porque nunca nos imaginamos lo que Dios ha hecho durante estos 25 años. No nos imaginamos nunca que Dios iba a tener este camino para nosotros. Y también vino a mi mente el por qué de pronto nosotros empezamos a caminar en esto de las cosas de Dios como familia. Y el Señor me recordó una oración que hicimos tomados de la mano con Claudia, porque yo me imagino que si aquí hay familias, si hay parejas, en algún momento se toman de la mano y oran a Dios. Esto es algo contundente en el ámbito espiritual. Y alguna vez, sin mucho conocimiento tal vez, nos tomamos de la mano con Claudia e hicimos una oración. Y la oración era la siguiente: Señor, ¿dónde quieres que te sirvamos? ¿En dónde podemos ser útiles? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Nunca imaginamos que el Señor iba a tomar con tanta fuerza esta oración. ¿Por qué? Porque usted debe orar lo que a Él le gusta. Y algo que a Él tiene, creo yo, en su corazón es el servicio. Algo contundente, algo que en los cielos revoluciona, es la palabra servicio. En ese momento no estábamos pasando por estábamos pasando dificultades. Y cuando hicimos esa pregunta, ¿en dónde te servimos, Dios? ¿Dónde quieres que yo sea útil, que como familia seamos útiles? Los pastores nos llamaron y nos dijeron: queremos que ustedes hagan el prematrimonial. Ellos fueron sensibles a nuestro clamor. El Señor los escuchó, por ahí direccionó y empezó algo que para nosotros nos apasiona: trabajar por las familias, trabajar por los matrimonios, trabajar por las familias que nacen además con un equipo que tenemos muy, muy, muy especial.
En ese momento también el Señor me recordó un versículo que para mí fue muy especial y para nosotros como familia, y yo quiero que usted también lo tome en un momento dado. El Salmo 40, del 1 al 2, el salmista yo creo que hace una oración de clamor, como muchos de nosotros hemos hecho, como muchas de nuestras familias han hecho, y decía: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Yo soy un hombre y somos una familia que en este momento el Señor nos está estabilizando. Pero no es estabilidad económica solamente. Es una estabilidad emocional. Yo como hombre vengo siendo estabilizado, como que mis emociones están estables. Físicamente estamos estables. Espiritualmente el Señor nos viene estabilizando. Nos sacó, no porque hubiéramos sido terribles ni nada por el estilo, pero sí el Señor nos sacó de una vana manera de vivir y nos puso en otro estado, en otro nivel. Entonces yo puedo ir concluyendo que algo que le gusta al Señor, algo que marca al Señor, es que el servicio toca su corazón. El servicio toca el corazón de Dios. Con todo esto que les conté de mi familia, también puedo estar pensando que como familia estamos cumpliendo un propósito. La foto que Dios se imaginó de la familia Reyes se está cumpliendo, pero porque el Señor la ha ido registrando, ha ido pixelando, la ha ido moldeando. Los únicos que se pueden salir de la foto y se pueden sacar de la foto son ustedes mismos. Usted mismo es el único que puede dañar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere registrar como familia, lo que usted debe ser o el Señor ha soñado con usted, y como familia usted es el único que la podría dañar, porque Dios tiene algo muy especial para usted. Entonces, si usted quiere anotar un título de predicación, pues no podría ser otro: yo y mi casa serviremos al Señor. En una iglesia que tiene tan marcado el servicio, porque nuestra iglesia, y usted lo ha notado, tiene algo así como 3,800 servidores, pues hablar de servicio pues sería redundante. Pero resulta que el servicio para Dios no es un servicio a la manera que usted de pronto concibe. El servicio para Dios tiene unas connotaciones especiales, porque usted no puede servir como se le da la gana, porque servir al Rey tiene algunas características que usted debe anotar. Al Rey, al Señor, no se le sirve sino con transparencia. Al Señor se le sirve con estándares altos, con excelencia. Al Señor se le sirve con mucho compromiso. Yo no puedo votar, independiente de mi circunstancia económica, o como nos explicaba la familia Olmos, él podría haber tenido alguna excusa para decir: no, Manu está en esta condición, no sirvo. Independiente de la circunstancia, para Dios yo debo servir. Yo tengo que servir con mucha transparencia, y con mucho discernimiento, porque a veces yo tengo que saber en qué momento y con quién y a qué horas debo hacerlo para Dios, en el momento en que el Señor me lo diga. Es impresionante, pero muchas veces el mundo o las empresas toman mal los conceptos de servicio, y se llama servicio al cliente, que el Señor ha colocado en su palabra, que a veces nosotros como iglesia y como casa. Entonces vamos entrando en una dimensión de servicio nuevo, porque es que además el servicio no es solamente en la iglesia, el servicio para Dios tiene que ser extensivo. El servicio para Dios se extiende hasta su oficina, se extiende hasta su casa,
se extiende hasta su familia, se extiende hasta su barrio, porque en cualquier momento Dios podría decir, sirve aquí. Sí, es muy bueno que sirvas en la iglesia, es una bendición. Ser plantado en la iglesia es una bendición y servir en la iglesia, pero el servicio para Dios es extensivo. Es extensivo. No puede ser selectivo. Entonces, empiezo a configurar algo. Déjeme ilustrarlo con la Biblia, ¿no? A eso vinimos. Hay un hombre, yo tengo un héroe en la Biblia. Yo no sé si usted tiene algún héroe en la Biblia. Yo tengo, después de Jesús, yo tengo un héroe. Y ese es Josué. Josué. Yo me imagino a Josué todo macho. Yo no sé, usted ha leído Josué. Josué yo me lo imagino, es un conquistador. Yo me imagino a Josué diciendo, ¿qué hay que hacer, Moisés? ¿Qué hay que conquistar? Yo me imagino a Josué diciendo, para la que sea. ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde hay que servir? ¿Qué hay que hacer para el Señor? Yo me imagino a Josué en esa posición de servicio. Por eso tal vez Moisés, a través del Señor, fue escogido Josué para pasar al pueblo de Israel, porque desafortunadamente por algún inconveniente que tuvo con el pueblo, Moisés no pudo pasar a la tierra prometida. Pero Josué fue escogido por ser servidor, porque tenía la actitud, dice la palabra, tenía el espíritu de servicio, amaba a Dios, tenía muy claro qué es servir al Señor, y por eso fue escogido. Por eso él también tocó el corazón de Dios, porque el servicio toca el corazón de Dios. Entonces Josué fue escogido para pasar al pueblo, y él es el único que podría hacer ese versículo, esa declaración contundente para nosotros hoy, y que es el fundamento de la predicación. En Josué 24, 14 al 15, dice lo que motiva mi predicación hoy. Por lo tanto, dice, teme al Señor, sírvelo de todo corazón, echa fuera para siempre los ídolos para que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos a Dios. Josué estaba haciéndole al pueblo una pregunta de situación. Y muchas veces al Señor, el Señor o usted le hace preguntas de situación. ¿A qué juegas? ¿Contamos contigo o no contamos contigo? ¿Vas adelante con el mover de la iglesia o te quedas? ¿Prefieres seguir sirviendo a otras cosas, a otros dioses? ¿O continúas con nosotros? Porque en esta iglesia hay más. Para esta iglesia, para nuestros pastores, hay más. Pero usted es parte importantísima. Entonces hay preguntas de situación para usted hoy. ¿Sigue o prefiere seguir sirviendo a otros dioses? Esas son preguntas de situación que nosotros nos debemos hacer continuamente. Continuamente. Señor, ¿estoy en la línea correcta? ¿Estoy por donde tú quieres? ¿Estoy en el plan? Yo quiero estar en el plan. Porque yo no puedo quitar ni poner de la palabra. Hay palabra muy clara cuando uno quita aún puntos, tildes, comas de la palabra. Hay una palabra que habla específicamente de eso y usted después lo va a revisar. Está en Mateo 5, del 18 al 19. Ahora, ¿dónde serviremos mejor? Mucha gente nunca ha preguntado a Dios dónde serviremos mejor. Quieren servir donde quieren, donde ustedes presumen que son muy buenos. Pero a veces Dios tiene otros planes. Entonces yo tengo que estar pendiente qué Dios tiene para mi servicio. Si quiere,
porque hay preguntas de situación, como vimos. A veces queremos seguir sirviendo a Dios, podemos ponernos una chaqueta y seguir sirviendo al adulterio, por ejemplo. Venimos a la iglesia, pero podemos seguir sirviendo a 6 o a 10 tarjetas de crédito y estar en una permanente jineteo, se llama en la calle, de hacer cosas que no se deben hacer, de vivir endeudados, de seguir con nuestras tendencias de deuda. O podemos servir al Señor y seguir siendo un grosero en casa, maltratando a nuestras esposas, maltratando a nuestros esposos, maltratando a nuestras hijas e hijos. Podemos servir a Dios y seguir en pecado. La palabra es contundente en Mateo 6:24 cuando dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro. Será leal con uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a otro Dios. No se puede. Por eso Josué le preguntaba al pueblo: ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Seguimos o nos quedamos? Como estamos hablando de familia, porque el servicio que hoy queremos ser reiterativos hoy, es un servicio que debe empezar por casa, porque el servicio para Dios debe empezar en casa. El servicio para Dios debe empezar con nuestro conducto regular. Mi esposa, mis hijos, con el que vivo, con mi tío, con mi tía, mi abuelo, con mi abuela. Yo debo empezar. El servicio para Dios se prueba en casa. Usted puede servir muy bien en otro lado, pero si no sirve en casa, la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5:8 que aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Por qué? Porque no es congruente que usted sirva en la casa de Dios y patee a su esposa. No es congruente que usted sirva en la casa o venga a la casa de Dios, alce las manos y estropee a sus subalternos. Si usted es un gerente, si usted es un empresario, eso no es congruente, eso no tiene relación para Dios. Ahí negaríamos la fe, ahí seríamos como un incrédulo, dice la palabra de Dios. Pero bueno, para hablar de casa, pues yo no puedo hablar de casa solo. Yo tengo una invitada, yo quiero invitar a mi esposa hoy para que hablemos de casa. Mi amor, ¿dónde andas? Iglesia, buenos días. Yo ahí esperando que me invitaran. Estabas perdida, ¿dónde andabas? Buenos días, yo estaba sentada juiciosa esperando que me invitaran. Estoy aquí para dar fe de lo que estamos hablando. Dios me dijo: vas a estar ahí dando fe de lo que ha sido servir a Dios por convicción de corazón y servirlo a Él por antes que a los hombres. He servido a este hombre por 25 años de mi vida, pero lo mejor de la historia es que Él ha sido mi siervo por 25 años y lo que le falta, ¿cierto? La manera como la casa nuestra hemos podido disfrutar de las bendiciones de Dios ha sido a través del servicio. Sin siquiera saber que el servicio tocaba el corazón de Dios, nosotros le servimos desde cuando hicimos esa oración. Hoy puedo decir que de manera desinteresada y genuina. Al comienzo no es así, porque como todos empezamos, uno empieza conociendo a Dios y empieza a hacer oraciones y a servir, esperando que se responda la oración de las finanzas, del carro, de la casa, de los hijos. Pero con el tiempo, y hoy podemos decir que servimos de manera desinteresada y genuina. En nuestro caso, lo primero que tuvimos que escoger fue: o nos vamos a trabajar para conseguir lo que necesitábamos en lo económico, lo material, o sacrifican lo económico y se dedican a cuidar a sus hijas. Tuvimos 2 hijas con una diferencia de edad de 2 años y nosotros decidimos cuidar a nuestras hijas. Y yo me quedé en mi casa por 7 años
7 años en los que serví a mis hijas, a mi esposo, a mi casa, a Dios. Trabajaba, vendía sacos, vendía perfumes, lo que pudiera para ayudar a la parte económica, que no era tan fácil. Pero lo mejor que sucedió en ese tiempo, que podemos ver ahora, es que invertimos en nuestras hijas. Mi esposo me decía, a mí me da tranquilidad que tú estés allá. Invertimos en ellas y sembramos en ellas unas semillas que hoy vemos que dan frutos. Cuando las vemos sirviendo con más pasión que nosotros, decimos y pensamos, entendemos que fueron contagiadas de un espíritu de servicio porque nos vieron servir, porque nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos y Jesús es el mejor ejemplo de servicio para nosotros. Cuando usted tenga hijos, si no los tiene o ya los tiene, permita y propicie que Dios desarrolle el propósito de Él en las vidas de sus hijos. Cuando yo estuve en casa, era el público de las presentaciones de mis hijas, era camarógrafo, era chofer, era jefe de compras, hice todo y propicié un espacio para que Dios pudiera cumplir su propósito. Compré guitarras y micrófonos sin saber y tener ni idea que Dios tenía un propósito con ellas en la alabanza, y hoy ambas están sirviendo en la alabanza, y es agradable ver que Dios pudo cumplir su propósito. Dice la palabra que Dios es quien nos llama a servir y a hacer lo bueno, aunque significa a veces que no nos guste o nos toque sufrir por hacer lo bueno, y todo eso es para simplemente agradarlo con nuestra obediencia. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos servido? Conociendo lo que Él espera de mí, lo que Él espera de nosotros. En su palabra Él dice lo que Él espera de nosotros. Y lo segundo es obedeciendo lo que dice su palabra. Hoy queremos que ustedes se lleven, aprendan lo que a nosotros nos tocó vivir por tantos años y nos costó un tiempo saber, y es que el servicio, la actitud de siervo que copiamos de Jesús, toca el corazón de Dios. El servicio transforma vidas, no solamente toca el corazón de Jesús, sino del que sirve y del que es servido, y eso lo podemos experimentar en cualquier lugar donde nosotros sirvamos. Dios habla de cómo debe ser nuestro servicio, y en Primera de Pedro 3, del 3 al 7, que por tiempo no lo podemos leer, pero lo voy a parafrasear, nos habla claramente de lo que Él espera de nosotras las mujeres y de los hombres. A las mujeres nos dice, esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Y yo creo y digo que el Señor lo dejó escrito porque sabía que nos iba a costar un poco, entonces se aseguró y dijo, yo mejor lo dejo aquí escrito por si acaso. Entonces nos dice que tenemos que asegurarnos, pero ese tenemos tiene una razón de ser, y es que dice que para que nuestra conducta respetuosa y nuestra vida sea testimonio a otros y hable a otros de Él sin necesidad de palabras, y así sean ganados para Dios y sean salvos. Tremenda responsabilidad tenemos nosotras. Las mujeres debemos anhelar volver al diseño de Dios, porque simplemente es para bendición nuestra y bendición de nuestra casa. Las mujeres de Dios, las mujeres de antes nos enseñaban que la belleza exterior, si hablamos en el tiempo de hoy, la lipo, el botox, toda la belleza exterior se acaba. Nosotros debemos vestirnos todos los días, en todos los roles que desempeñamos, de una belleza interna, una belleza que perdura y que deja huella, y es esa belleza de un espíritu tierno y sereno, dice la palabra. La palabra dice que las mujeres de antes, ellas lucían hermosas y santas. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios, y si Dios decía que debíamos estar en la autoridad y vestirnos de espíritu, confiaban en Dios y simplemente obedecían. Y las mujeres de hoy en día tenemos que procurar las dos cosas, porque somos mujeres contemporáneas, vernos lindas, pero conservar y cuidar ese espíritu tierno y sereno que deja huella. Y a los hombres Dios les habla y les dice en Primera de Pedro 3:7, en cuanto a ustedes, los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Y la promesa para ustedes, hombres, viene aquí, dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Tremenda promesa veíamos aquí, y solo tiene que cumplir su parte.
Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sin estorbo cualquier oración que usted haga. El carro, la casa, la moto, la novia, la esposa, su ministerio, lo que usted esté orando, Dios lo va a escuchar sin estorbo. Efesios 5:28 dice a los hombres que están llamados a amar a sus esposas como a su propio cuerpo y a no despreciarlas, porque nadie va a despreciar su propio cuerpo. Que el hombre debe alimentarlo y cuidarlo, y hay un tal como en la palabra, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y esa es la responsabilidad que está sobre ustedes. Si los hombres casados, solteros, teens, vuelven al plan original de Dios, al principio, al inicio, y ven a la mujer como Dios nos ve, entonces nos tratarán con consideración, respeto y amor. Y sus oraciones serán escuchadas. Papá, tu hijo está viendo el trato que le das a la mujer. Tu hijo está viendo lo que haces con tu esposa. Tu hija está formando su estima de mujer a través de lo que tú estás haciendo en tu casa. Tú estás siendo su ejemplo. Nosotras, mamás y papás, estamos siendo el ejemplo de nuestros hijos. Podría cerrar diciendo que se trata de vivir en armonía, de servirnos unos a otros, de entender que somos seres relacionales y que de una u otra manera nos vamos a tener que servir en un momento. Y que si lo tenemos claro en nuestra familia, vamos a agradar a Dios y a tocar su corazón. ¿Y te puedo servir en algo más? No, señora, puede retirarse. Puede Muchas retirarse. gracias. Me ayudó. Qué bendición. Ahora, hay una palabra en Efesios 5:21 que dice: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Con Claudia hemos venido aprendiendo, y nosotros como familias tenemos que someternos unos a otros, no porque nos den ganas, sino por reverencia a Cristo. Es por reverencia a Cristo. Anote en su hoja qué tipo de servicio hay en casa. Evalúe qué tipo de servicio hay en su casa. Por ejemplo, hay un servicio que es avasallante, un servicio que empalaga, un servicio donde todo el tiempo está metido papá y mamá, hijos, están empalagados ahí todos, parecen arequipe ahí. Puede ser. Un servicio ausente. No hay servicio en casa que hay que hacer para que en esas casas, en esas familias donde no hay servicio, tenemos que reestructurar, tenemos que volver al diseño original, como estaba diciendo Claudia, de servicio unos a otros. Eso es una decisión suya. Hay un servicio porque me toca, ese también es un servicio. Es que me toca servir a esta vieja, me toca servir a este tipo, me toca servir a mis hijos, me toca servir a mi abuelo. Hay un servicio impositivo, como un general, todo el mundo ahí. Llega papá y todo el mundo queda temblando. Llega mamá y no saben qué hacer. Servicios impositivos. Llega el hijo y ¡ay, llegó este tío! Pues Marcos 10, 43, 45 dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Si usted quiere ser grande, usted debe ser servidor de su familia. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero también puede existir un servicio selectivo. Yo no sirvo sino a los que me caen bien. No sirvo sino de estrato 5 para arriba. El 3 más o menos. El 1 ni lo miro. Servicios selectivos no son del corazón de Dios. No existen para Dios. Yo no podría servir hacia Dios. Mateo 23, 11, 12 dice: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, ¿qué hago entonces para servir a Dios? ¿Cómo puedo tocar el corazón de mi Dios?
¿Cómo? Primero, algo contundente, una frase traída de lo más profundo. El pueblo que no sirve, no sirve. El pueblo que no sirve, no sirve. Usted debe servir con amor abnegado. El amor abnegado tiene un centro muy, muy específico. Es el amor de Jesús, el sacrificado, el que deja cosas por los demás, el que deja cosas por su esposa, por su esposo, por su jefe, por su pastor. Amor abnegado. Yo sirvo así al Señor. El que está dispuesto en cualquier momento. Yo veo en la iglesia y muchas veces tenemos que estar pendientes, porque si yo no sirvo sino aquí en este perímetro de la Castellana, pues yo no estoy tocando el corazón de Dios. ¿Usted estaría dispuesto a servir donde le toque? ¿En el Transmilenio? Las más grandes comisiones de Dios para mi vida fueron cuando yo en el bus, yendo para el trabajo, le decía: Señor, ¿qué hay que hacer hoy? Y en las que me metía. Pero es tener disposición de servicio, tener disposición. Ahora, las obras de servicio aquí en la tierra a veces no se perciben. ¿Está dispuesto a eso? Pero en el cielo hay un registro de su servicio. En el cielo sí son muy percibibles. ¿Usted quisiera ser las manos de Jesús, los brazos de Jesús, en un momento que Él lo llame a servir? Porque la iglesia no puede perder que nosotros somos la extensión de sus brazos, la extensión de sus manos. Usted podría prestar sus ojos para que Jesús llorara por el necesitado, por el perdido a través suyo. La iglesia no puede perder eso. No podemos ser personas que se nos olvide el diseño de Dios. Ahora, nosotros ayudamos al necesitado, no al descarado. Al necesitado lo ayudamos y estamos con discernimiento, sabiendo a quién, en qué momento podemos ayudar y de una manera inteligente. Mateo 10:42 habla que si le dan ustedes, nosotros, siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Dios tiene recompensas para nosotros. Dios tiene recompensas para la familia. Dios, yo lo puedo decir con autoridad, pero a través de eso que el Señor nos está volviendo a recordar, a través del servicio en casa, del servicio que es desinteresado y el servicio que no tiene intenciones ocultas. Jesús, nuestro gran ejemplo de servicio, pero lo aprendió de su Padre. Nuestro Padre Dios entregó, dio, ofreció a su Hijo para que usted y yo hoy seamos salvos, para que nosotros podamos tener una recompensa. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es un ejemplo de servicio. Juan 13:3-5 lo dice, y el pastor lo viene tocando en su serie. Cuando Jesús, en un acto revolucionario de servicio para la época, lava los pies de sus discípulos. Y dice, Jesús sabía, en Juan 13:3-5, que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto que significaba la autoridad, se ató una toalla a la cintura, que significa servicio,
y echó agua en un recipiente, que significa limpieza. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Por eso yo he traído más bien este símbolo de servicio: la jarra, la batea para lavar los pies y la toalla. En ese momento, Pedro, que era como yo, orgullosos: yo no recibo eso, Señor Jesús. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a recibir eso de ti? Y le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. ¡No!, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y él le dijo: si no te lavo los pies, no me vas a pertenecer. Si nosotros no sabemos recibir, nunca vamos a poder dar de parte de Dios. Si nosotros no recibimos dirección, porque hay hombres, como era yo, que no nos gustaba recibir. Era un acto orgulloso, era un acto machista, pero ahora también es un acto feminista. No quiero recibir, no me den. Otro puede necesitar, déselo a otros. Pero muchas veces el Señor quiere entregarnos dirección a través de otros, a través de nuestro líder, por ejemplo. El Señor quiere entregarnos exhortación. El Señor nos quiere entregar enseñanza, sabiduría, a través de otros, a través del que usted menos se imagina, del que lleva la toalla. Y usted se puede negar a eso. Si usted no recibe de parte de Dios, si usted no recibe de su hermano, que está haciéndolo a través de la toalla, usted no va a pertenecer al pueblo de Dios. Nadie podrá dar si no ha recibido de parte de Dios. Para el Señor Jesús, la toalla fue su instrumento de guerra, su mayor instrumento. Es un arma en nosotros. En el ámbito espiritual, nosotros batallamos con la espada del Espíritu. Pero en el ámbito terrenal nosotros tenemos que batallar con la toalla. Ese fue el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue que nosotros, en un momento dado, alguien nos va a pedir que lo ayudemos. Y no podemos utilizar el arma equivocada. Si alguien viene con hambre, si alguien viene que no come hace 2 días, pues yo no le puedo decir: ora, hermano, guerrea. Yo tengo que sacar la toalla y darle un plato de comida. Tengo que ofrecer lo que él necesita. La iglesia no puede perder la dirección de Jesús, de estar por el necesitado. No solamente el necesitado económico, sino el necesitado espiritual, el que necesita ser escuchado, el que necesita ser abrazado. Necesitamos utilizar el arma de Jesús, la toalla. La iglesia no puede parecerse al mundo. Por favor, el mundo se debe parecer a la iglesia. Y la única diferencia que usted va a establecer en este tiempo es porque tiene una toalla pendiente de qué necesita mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Aún el más difícil, ¿qué necesita la persona que el Señor me ha colocado al lado? A veces pasamos indiferentes ante el necesitado. No sabemos que al lado hay una persona que está sufriendo, que está llorando. Cerremos nuestros ojos. Y yo quiero que usted en este momento, si quiere, eso es una decisión, pueda decirle a Jesús: Señor, envíame a mí. Yo realmente quiero ser útil en tus manos, Dios. Yo no quiero ser un zángano espiritual. Yo no quiero, Señor. Yo quiero levantar mi mano en mis oraciones y decir: Señor, envíame a mí. ¿Qué hay que hacer?
para cumplir con tu plan. Yo no quiero ser un hombre, una mujer de iglesia solamente. Yo hoy comprendo que tu servicio es extensivo. Yo voy a decirle a los demás que tú eres Jesús el Señor. Yo quiero llorar con el que llora. Yo quiero reír con el que ríe. Quiero servir a mis padres, a mis superiores, a mis pastores. Quiero servir al que al lado está necesitado y yo pudiera abrazar, pudiera darle una palabra de aliento, darle un plato de comida. Yo quiero hoy servir a mi casa, Señor. Yo quiero servir a mi esposa, lo necesita. Yo realmente he sido indiferente a eso. Yo quiero servir a mi esposo, he sido indiferente. Nunca lo atiendo, nunca le doy un vaso con agua, nunca le doy una palabra de aliento. Doy más cantaleta que palabras de aliento. Pero también, Señor, por sobre todo, también quiero servir a mi iglesia. Quiero ser partícipe de ese plan, de ese nuevo terreno que tú tienes para nosotros. Quiero ser partícipe, Señor. Quiero ayudar mediante el servicio a que mi iglesia siga avanzando. Sabemos que tú tienes una instancia superior para esta iglesia, para la casa de Dios. Hoy, Señor, queremos seguir siendo tus servidores.